Listo. Bueno, recordemos que la primera etapa de nuestro estudio de comunidad va a ser la valoración, ¿ok? Dentro de esta valoración, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sí, obviamente es un proceso organizado y principalmente de recolección de datos. ¿De qué? Del estado de salud de la comunidad y dos, de los posibles riesgos que existan dentro de mi comunidad que me determinen a tener problemas o problemáticas en la salud. Con base en esta recolección y en su análisis, vamos a establecer un diagnóstico comunitario y con base en una problemática vamos a planificar una intervención con la cual nosotros demos solución a ese problema dentro de la comunidad. Ok. Bueno, dice que las definiciones pues básicas de este proceso de valoración pues va a ser ¿qué? El proceso del personal de enfermería en la comunidad, ¿ok? Es decir, yo como personal de enfermería y lo que estuvieron haciendo en esta primera entrega de su actividad es que elegir una comunidad y con base en esa comunidad yo voy a determinar o yo voy a describir esa comunidad. Recordemos que son 3 esferas, ¿ok? La esfera física es bueno, la demografía que yo voy a describir de mi comunidad, es decir, la ubicación, aproximadamente cuántos habitantes pertenecen a esa comunidad, pero no solamente los servicios con los que cuenta, pero no solamente voy a describir esto, sino también en su esfera social, es decir, a lo mejor esa comunidad principalmente cuál es su economía, de qué se basa, su cultura, sus creencias, sus ideales y que si en algún momento dentro de la problemática que yo voy a trabajar existe algún determinante psicológico que pueda estarme llevando a cabo esa problemática, ¿ok? Esto se refiere al proceso de enfermería comunitario, es decir, que va a ser el método a través del cual yo voy a valorar esa comunidad a través de sus 3 esferas, ¿ok? Después el estudio de la comunidad, pues no es más que permítanme tantito, déjenme aceptar a algunos de sus compañeros. Listo, es decir, ese estudio de comunidad no es más que esa recolección que yo llevé a cabo de datos que analizarlos y determinar una problemática respecto al proceso salud-enfermedad de esa comunidad en específico. Y finalmente, pues la valoración como tal es todo ese procedimiento que yo voy a llevar a cabo a través de la recopilación e interpretación de los datos sobre o que me determinan el estado de salud de esa población en específico, ¿ok? Hasta aquí, chicos, ¿tuvieron dudas en su primera actividad? Es decir, la descripción de la elección y la descripción de su comunidad. No, yo No, todo bien. solamente tengo ahí como algunas, pues dudas, ¿no? No sé si está bien o no lo que voy avanzando. No sé cómo enviárselo porque no pude subirlo, profesora, pero Ok. no sé si podamos en este día checar esa parte o no, hasta el viernes. No, sí, sí. De hecho, era lo que comentábamos al principio, que
estuve hablando con el licenciado en control escolar y sí, efectivamente, muchos compañeros han tenido esa problemática respecto a cómo, uno, ingresar a la plataforma y dos, poder subir sus actividades. Para que no se estresen, chicos, o estén con esa problemática, lo que vamos a hacer es que me van a estar mandando sus actividades mejor por vía WhatsApp, ¿ok? Van a estarme las enviando y, bueno, algunos de sus compañeros ya tuvieron su retroalimentación, otros, y de verdad discúlpenme, no he podido revisarlas, pero ahorita terminando clase me pongo a revisar para que empiecen a trabajar en esos pequeños detalles si es que existen. Yo les doy su retroalimentación y lo empiezan a corregir, ¿ok? Empiezan a corregir y a trabajar, digamos, esta segunda actividad que es esta semana, donde van a ya determinar como tal un diagnóstico de salud de su comunidad, ¿ok? No, no se adelanten, chicos, porque finalmente es lo que estamos viendo otra vez o en el proceso de las clases, es decir, ustedes lo que van a hacer primero a través de una observación y recolección de datos, análisis de datos, van a determinar su diagnóstico y su problemática con la que van a trabajar. Algunos ya la determinaron, qué bueno, para que empiecen a ir trabajando. Sin embargo, cada actividad en cada semana me la van enviando a mi WhatsApp y ahí yo les voy retroalimentando. Ya para la actividad final, que es el 26 de junio, lo que vamos a hacer es que sí van a integrar su actividad, pero en el WhatsApp de GIE, ¿ok? Es decir, en el grupo en el que todos estamos integrados, ¿para qué? Para que ahí control escolar lleve a cabo quede la evidencia de que ustedes trabajaron ese proyecto y ese proyecto ya esté concluido, ¿ok? Y ya con las correcciones necesarias y todo. ¿Ok? Pero para el 26 ya lo tendrían que subir en el grupo oficial de GIE. Pero eso lo vamos a ir platicando conforme a las semanas, ¿ok? Entonces ahorita, por favor, y por ahí si por ahí algunos de sus compañeros no se conectan, he visto que ha habido dudas respecto a la entrega, por favor ahí pásenles la voz de que es vía WhatsApp para que no tengan mayor problema, ¿ok? David, por favor. Profe, nada más, así me comentó Aarón que no iba a poder ingresar a la clase que porque tenía algo que hacer en su trabajo. Ah, ok, sí, sí, no, no hay problema. Bueno, respecto a las asistencias y esto, no se toman en cuenta para la evaluación, chicos, ya que entendemos que muchos de ustedes, pues, trabajan o tienen otras actividades, por eso es que eligieron esta modalidad en línea. Y respecto a las asistencias, no se preocupen, no va a haber evaluación, las clases quedan grabadas y cualquier duda que se presente dentro del tema, con mucho gusto estoy para servirles y para aclararla. ¿Ok? Muy bien, profe, gracias. Ujú. Entonces les decía, vamos a ir integrando, pero no se estresen, mándenmelo vía WhatsApp y por esa misma vía yo les contesto. ¿Ok? Ahorita terminando la clase me voy a poner a revisar sus trabajos para empezar a darles la retroalimentación. Algunos de ustedes ya platiqué por ahí con respecto a la actividad y pero sí, o sea, por favor, un poquito de paciencia, pero sí, de que yo los reviso, ¿ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, pues vamos a continuar, ¿ok? Entonces nos dice que los objetivos de este proceso de valoración, ay, ya me pasé. ¿Cuáles son? Pues principalmente, pues va a ser ¿qué? Perdón. Uno, pues determinar esos principales problemas de salud con los que está lidiando mi comunidad, ¿ok? Dos, va a ser determinar los recursos con los que yo cuento para poder llevar a cabo mi intervención de forma exitosa y que, pues de alguna forma puedan, uno, o darme paso o limitarme
para llevar a cabo esa solución a esa problemática que yo encontré. Y esos recursos, pues no es más que la infraestructura propia de la comunidad, los servicios con los que cuenta y las redes de apoyo disponibles en esa comunidad. Aquí es bien importante que, chicos, que para establecer su diagnóstico de salud, únicamente, yo sé, todas las comunidades tienen múltiples problemáticas. Sin embargo, yo les había hecho hincapié que solamente podían basarse en un problema. ¿Para qué? Para que puedan resolverlo de forma asertiva y adecuada. Es decir, no todos los problemas en conjunto, sino hay que dar prioridad a los problemas y el mayor o el más prioritario es el con el que vamos a trabajar. ¿Para qué? Para llevar a cabo una intervención adecuada y que tenga un mayor porcentaje de efectividad. Y finalmente, ¿qué es? Fomentar la participación. Recuerdan que yo les dije que debíamos de involucrar a nuestra comunidad, porque una comunidad que se siente involucrada respecto a decisiones de su propia salud es una comunidad más participativa, es decir, con la que inclusive nos pueden brindar una red de apoyo. ¿Para qué? Para llevar a cabo con mejor porcentaje de éxito esa intervención. ¿Ok? Permítanme un segundito, déjenme aceptar a uno de a su compañera. Y pues principalmente esos son los 4 objetivos, ¿ok? Es decir, a través de mi valoración, pues yo tengo que determinar un problema y ese problema poderle dar solución con el apoyo siempre de la comunidad con la que estoy trabajando, así como que a grandes rasgos, ¿ok? Entonces, ¿de qué fase se va a valer esta primera etapa que es la de valoración? 1, sí o sí, recopilación de datos, ¿ok? Vamos a obtener información no solamente de qué, de las características físicas de la ubicación y de la población que habita esa comunidad, sino, como les dije, en sus 3 esferas, ¿ok? Cultural, psicológica, ¿a través de qué? De encuestas, de entrevistas, de foros, o finalmente nos vamos a valer de los censos que, bueno, en nuestro país, pues básicamente los dicta la INEGI, ¿ok? Entonces, posteriormente va a haber una fase de observación, es decir, no es que lleven, mejor dicho, estas dos fases, no es que sean específicamente en este orden, sino van a ir como de la mano, es decir, para que yo pueda recopilar datos, chicos, yo debo de siempre estar observando, ¿ok? Es decir, eso se llama observación participante. Yo voy a observar como personal de salud a grandes rasgos la problemática. Voy a involucrar a mi comunidad para que puedan compartirme esa problemática respecto a su salud y con la obtención de esos datos yo voy a corroborar esa observación. Es decir, si yo estaba en lo correcto determinando mediante la observación esa problemática o si de alguna forma a lo mejor lo que yo observé sí es una problemática, pero con el análisis de los datos yo me di cuenta que como prioridad tengo otro problema, ¿ok? Entonces sí o sí, siempre la observación, ¿ok? Observación con participación de la comunidad y la obtención de datos, ¿ok? Y después va a ser con base en eso, en ese análisis de estos datos recopilados y de la observación que yo realicé y de la observación de mi propia o de la propia comunidad con la que estoy trabajando, vamos a determinar que a través de ese análisis vamos a realizar y a determinar las principales problemáticas de salud, ¿ok? Y vamos a determinar los riesgos que existen dentro de mi población para que se lleven a cabo esas problemáticas de salud. Por ejemplo,
servicios básicos, seguridad, educación, ¿ok? Y finalmente la detección de activos, que si bien aquí incluye como dos vertientes. Es decir, la primera va a ser siempre las fortalezas. ¿Recuerdan el FODA, chicos? Sí, Ajá, ¿de qué nos habla el FODA? de fortalezas, debilidades, habla también de lo que se puede hacer. Ay, específicamente no recuerdo muy bien, pero sí, lo llevo a cabo. En mi centro de Ok, trabajo llevamos continuamente el FODA. el FODA, ¿ok? Es decir, determinar dentro de mi comunidad cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus posibles amenazas. ¿Para qué? Para que exista alguna problemática específicamente aquí de acuerdo a la salud. ¿Ok? Entonces, una vertiente es a través del FODA, ¿ok? Es decir, determinar todas esas fortalezas, todas las capacidades e inclusive alguna amenaza que exista para que yo tenga algún problema de salud. Y dos, las organizaciones que pueden ayudarme a llevar a cabo una mejor intervención o que esa intervención tenga mayor éxito. No me acuerdo si habíamos hablado de este tema la clase pasada. Sin embargo, yo les hablaba de estas instituciones gubernamentales y no lucrativas que existían dentro de la comunidad, tipo Alcohólicos Anónimos, Cuarto Quinto Paso, los anexos, por ejemplo, y finalmente gubernamentales como el SECOSAMA, ¿ok? Es decir, el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones. La diferencia aquí es que, por ejemplo, en este Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones sí existe profesional capacitado para poder llevar a cabo intervenciones respecto a adicciones y salud mental. Es decir, existen médicos, psicólogos especialistas en adicciones, etcétera, que pues básicamente a raíz de terapia psicológica, de actividad física, de ejercicio, de implementación de programas donde participa toda esa, digamos, población que pues tiene alguna adicción. ¿Para qué? Para que de esa forma ellos puedan salir adelante, puedan vencer o lograr salir de esa adicción. Sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro, se llaman, no cuentan con personal profesional capacitado para llevar a cabo y es mediante las propias experiencias, ¿ok? Es decir, yo te ayudo a salir de esa situación de adicción en la que tú te encuentras a través de mi propia experiencia y a través del apoyo que yo pueda brindarte como exadicto, ¿ok? Entonces, estas son las organizaciones a las cuales se refiere, no sé, por ejemplo, si yo o determino que principal problemática dentro de mi comunidad es la alta prevalencia en, no sé, en cáncer de mama, yo voy a determinar esas organizaciones que puedan ayudarme a llevar con mayor efectividad mi intervención, ¿ok? Es decir, que yo pueda valerme de estas organizaciones para que a lo mejor si dentro de mi intervención yo tengo, no sé, un taller, pueda llevarlo a cabo también en estos establecimientos o en estas organizaciones, o estas organizaciones puedan apoyarme con recursos humanos o recursos, inmateriales que me permitan llevar a cabo con mayor éxito mi intervención. ¿Ok? A esto se refiere esta parte de detección de activos, ¿ok? Tanto dentro de la comunidad como de las organizaciones que yo pueda valerme para llevar a cabo una correcta intervención de esas dos vertientes también, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ok. Y bueno, finalmente vamos a ver que
dijimos que una de las fases o la principal fase, las dos principales fases dentro de una valoración era la observación y la recolección de datos. ¿A través de qué? A través de distintos procedimientos y técnicas que vamos a llevar a cabo para esa recolección de datos que nos permitan estudiar esa comunidad. Ok, entonces, estas técnicas y procedimientos, pues básicamente, ¿cuáles son? Uno de ellos, chicos, es la cartografía. Ok, la cartografía, pues es aquella ciencia que se dedica ¿a qué? A realizar mapas o gráficos de ciertas zonas geográficas, pero a nivel global, ¿no? O a nivel mundial. Entonces, específicamente aquí lo que nos interesa es una rama de la cartografía que se llama cartografía social. ¿Ok? Esta cartografía social lo que hace, ok, yo tengo cierto estado, ¿no? Cierto estado de la República. A ver, menciónenme un estado de la República. Baja California. Ok, Veracruz. yo tengo, no sé, Baja California, ¿ok? Yo tengo mi mapa completo de ese territorio, de ese estado de la República llamado Baja California. Lo que hace cartografía social y qué es lo que a nosotros nos interesa es que de todo ese estado de Baja California toma una comunidad, ¿ok? O una sección en específico llamada comunidad, y de esa comunidad lo que hace cartografía social es realizar un mapa, ¿ok? O un gráfico en forma de mapa o croquis para determinar todo lo que existe en esa comunidad. Y finalmente, pues sí, o sea, como objetivo, su objetivo es que delimitar cierta zona. En este sentido, la cartografía social, pues ubica geográficamente una población o una comunidad. ¿Para qué? Para facilitar las vías, para identificar factores de riesgo en el ambiente y finalmente, ¿qué? Organizar en este caso el trabajo comunitario. Ok, si se dan cuenta en la imagen, le voy a poner presentar para que se vea más grande. Si se dan cuenta en la imagen, viéndola de frente de su lado izquierdo, pues sí, básicamente la cartografía es realizar todos estos mapas o gráficos de todo el mundo. ¿Ok? Cartografía social toma, por ejemplo, un estado de la República y delimita cierta población o cierta comunidad. ¿Para qué? Para que nos facilite a nosotros identificar riesgos, ubicar ciertos servicios, por ejemplo, no sé, servicios básicos, servicios culturales, servicios de salud. ¿Ok? Entonces, finalmente, ¿para qué, o qué hace, o cuáles son sus normas de operación? Estas constantes o estos constantes mapas o croquis deben de estar en constante actualización. ¿Ok? Siempre se deben de respetar la confidencialidad de los datos y mantener claridad y precisión en esos registros. ¿Ok? Es decir, constantemente la ubicación tanto geográfica como respecto a recursos está cambiando constantemente. Entonces, por eso es que periódicamente esta información que nos da la cartografía debe de estarse actualizando, ¿ok? Sin embargo, o sea, si se dan cuenta y vean aquí este croquis, aunque no se ve muy bien la imagen, pero finalmente algo que nos puede delimitar más la población y que sea más funcional para nosotros como profesional de salud es un croquis de manzana, ¿ok? Es decir, ese croquis de manzana va a ser un dibujo sencillo, una representación gráfica sencilla del conjunto de viviendas y servicios dentro de mi comunidad. Es decir, permítanme tantito, déjenme aceptar a sus compañeros.
Ok, es decir, ¿qué nos delimita un croquis de manzana? Pues finalmente es la ubicación, ¿ok? La ubicación entre comunidades, ¿ok? O sea, es delimitar el espacio en el que se encuentra mi comunidad. Pero no solamente es delimitar el espacio geográfico o de ubicación, sino este pequeño y sencillo croquis o representación gráfica que nos delimita específicamente las calles, ¿no? Tanto verticales como paralelas, ¿ok? ¿Qué viviendas existen? ¿Dónde se encuentran ubicados los servicios básicos? ¿Ok? Es decir, dónde se encuentran los mercados, dónde se encuentran los comercios, dónde se encuentran los servicios de educación, por ejemplo, las escuelas, los servicios de salud. Puede haber servicios de salud de primer nivel, de segundo nivel y, ¿por qué no? Dentro de la comunidad a estudiar puedan haber servicios hasta de tercer nivel de atención. ¿Ok? Donde se encuentran las áreas verdes, los parques, los centros recreativos, los centros culturales, ¿ok? Es decir, en este pequeño y sencillo gráfico puedo delimitar mi comunidad y observar todos los servicios que tiene esta comunidad, ¿ok? Y pues finalmente la utilidad, pues a mi punto de vista es mucho más útil un croquis de manzana que un mapa de cartografía social. ¿Por qué? Porque te lo delimita en forma más sencilla, es decir, tú lo puedes ubicar de una mejor manera respecto a este pequeño gráfico que, por ejemplo, este, ¿no? Es decir, esta también es una comunidad, pero finalmente, o sea, uno, debemos entender la simbología oficial y dos, porque no te lo marca como aquí. Es decir, aquí una escuela, aquí una iglesia, la calle tal, ¿ok? Sino es una simbología especial, es decir, como cruces, triángulos, etcétera. Depende qué servicio te esté delimitando o te esté ubicando dentro del mapa, ¿ok? Entonces, finalmente, o para fines prácticos, mucho mejor un croquis de manzana. ¿Alguien quiere participar, chicos? Bueno, yo. Bueno, Ok. no tanto participar, sino preguntas. Dentro de nuestro proyecto, ¿tenemos que meter ese croquis de manzana también? No, Liz, no es necesario, ¿ok? Si Ok. ustedes quieren hacerlo, pero con que me escriban bien su comunidad, chicos, es decir, me digan la ubicación exacta, aunque sea simulada, ¿ok? Me digan la ubicación exacta de su demografía, es decir, a un número aproximado de habitantes, no sé, como les decía, servicios básicos con los que cuenta, no solamente respecto al área de salud, sino en general, es decir, agua potable, saneamiento, recolección de basura, electricidad, servicios de telefonía, servicios de internet, pero también dentro de su cultura o de su esfera social, ¿ok? Es decir, me van a delimitar qué, todos estos contextos o los lugares específicamente dedicados a qué, a establecerme cierta culturalidad dentro de mi comunidad, ¿ok? Es decir, no sé, auditorios donde se llevan a cabo ciertas festividades culturales, qué creencias tiene mi comunidad, cuáles son sus ideales, no sé, si celebramos en tal fecha una fiesta patronal, ok, también se hace. ¿Por qué? Porque de todos estos factores depende el que yo pueda determinar, uno, algún riesgo en salud y dos, mi problemática, es decir, qué factores están interfiriendo, en qué esfera para que yo tenga esa problemática de salud. Yo les comentaba, por ejemplo, a algunos de sus compañeros que ya les di retroalimentación, que si dentro de su problemática que van a trabajar también participa la esfera psicológica o mental, también la mencionen, ¿ok? En el caso, por ejemplo, no sé si se va a trabajar con adicciones,
con, no sé, embarazos de alto riesgo, embarazo adolescente, perdón, etcétera, ¿ok? Si ustedes determinan que la esfera social de su comunidad debe ser mencionada, perdón, psicológica, también menciónenla. Mientras ustedes describan muy bien su comunidad para que, uno, yo pueda conocerla mejor y determinar esos riesgos, y dos, la persona que pueda llegar a leer su intervención pueda identificar también esos riesgos, ¿ok? Y sea más justificado la intervención que ustedes van a realizar según esa problemática, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren poner este croquis, adelante, ¿ok? Eso lo dejo a su criterio. Y si no, no hay ningún problema, no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, por ejemplo, ahorita que mencionaba sobre yo vivo en una zona céntrica, pero aquí se acostumbra a la guelaguetza en valles centrales y bueno, en todo Oaxaca. Entonces, la guelaguetza es el dar y recibir. Entonces, ese para mí es un problema en cuestión de la donación de sangre altruista, porque si hablamos de altruista, ese es mi tema. Hablamos de altruismo, entonces sí se me está complicando un poquito hacer mi proyecto, porque ese es mi mayor problema. La gente espera siempre recibir algo si da Sí, su da. sangre. Ok. Sí, ya sea una cuestión económica o ya sea que en un futuro vuelva algún familiar o alguien a necesitar sangre, o sea, quieren que se les regrese como que el favor. Entonces, para mí eso sí es un problema porque la sangre pues no dura más de 40 días. Sí, entonces si tú determinas que esa cultura que tiene esa comunidad del estado de Oaxaca determina un factor de riesgo para el problema que tú vas a trabajar, menciónalo, ¿ok? Dentro de la descripción, sí, debes de poner a cabo esa cultura que tienen de la Guelaguetza, pero ya después, como dentro de la justificación, es donde vas a poner esto, ¿ok? Que pues como las personas están acostumbradas a dar y recibir, es eso que me explicaste, ¿ok? Que condicionan la donación de sangre a qué, o a un favor o a un pago monetario, ¿ok? Entonces, sí, eso les va a ayudar mucho más, el describir a su comunidad en sus 3 esferas, chicos, les va a ayudar mucho más a determinar esos factores de riesgo que me estén ocasionando la problemática actual de mi comunidad, ¿ok? David, por favor. Gracias. Es una pregunta para Liz, es que se me hizo bien curioso, dice que se les paga a las personas que donan sangre, tal vez. O sea, en realidad la norma lo tiene prohibido y es un delito federal. Ajá. Pero el problema está en que a veces ya no depende de nosotros. Sí podemos detectarlo en área de trabajo social, médicos incluso, o ya incluso cuando están en el área de flebotomía, se detectan algunos casos. Hay otros que ya se la saben de todas, y ahí es donde ocurre el riesgo de que no sea una donación segura. ¿Por qué? Porque mienten en el proceso de la donación y pueden decir, ay, no, yo no he tenido relaciones sexuales, por decirlo así, y tienen a lo mejor como 20 parejas. Es un ejemplo, ¿no? Sí, Y claro. dicen que están completamente sanos y a la mera hora, pues resulta que, fíjate, siempre no, porque salen reactivos o a sífilis, a VIH o hepatitis o alguna otra enfermedad que no sabían que a lo mejor que tenían o que sí sabían y que aún así se arriesgan a ir. Ese es uno de los factores. Ha disminuido gradualmente esa problemática, realmente es muy poco, sí se ha hecho a la gente un poco más consciente, pero en realidad, o sea, no se les paga. Yo estoy hablando en general de lo que es la donación altruista. Si van a un banco particular, a cualquier banco particular, incluso en cualquier estado, les pagan les dan un incentivo económico con tal de dejar su sangre. Y si son grupos difíciles, híjole, les pagan un dineral. Y no hablemos de plaquetas por aféresis, ese procedimiento es carísimo. Estamos hablando de que
un proceso de plaquetas por aféresis está alrededor de 20,000 hasta 25,000 pesos lo llegan a vender. Entonces, no sé, aproximadamente como de lo que nos hemos dado cuenta o detectado, les pagan en lo privado hasta 2,000 pesos por un procedimiento de esos. ¿Qué pasa? Que ahí sí el riesgo es mucho mayor, porque al estarles pagando, ya ellos ya saben, me van a dar este dinero, pues ya sé qué tengo que decir o qué tengo que negar. Que aún así hay una tarjeta de autoexclusión al finalizar la donación. Se les da una plática, se les hace y muchos se autoexcluyen. O sea, sí toman conciencia, pero hay mucha gente que no. Ok. No, sí, quedó. Es que sí me surgió la duda, pues, de que acá en Tijuana, cuando uno va a donar, pues, literal, a lo que vas y adiós. Bueno, es lo que se ve acá, ¿no? Pero sí se me hizo como sorprendente eso. Pero gracias, compañera. No, al contrario, sí puedo apoyarlos en eso, sí estoy bien empapada en la donación de sangre. Gracias, Gracias. Luis. Ujú. Sí, sí, gracias. Sí, pues desafortunadamente, ¿no? Yo creo que la misma cultura de de conciencia hacia la donación es la que ha hecho como que la gente se valga de estos recursos para, pues finalmente obtener eso, ¿no? Porque finalmente, no sé, te vas a someter a una cirugía, te piden cierto número de donadores y pues al no encontrarlos, yo creo que, bueno, aquí eso es lo que he visto, ¿no? Respecto a esa problemática. Es decir, que tú no cuentas con, no sé, a lo mejor familiares, amigos, personas cercanas que puedan llevar a cabo esa reposición o esa donación y lo que hacen es que, pues, valerse de recursos económicos para que la gente vaya a hacer esa donación, ¿no? Y aquí es como un círculo vicioso, digámoslo así. Sí, de hecho, es muy común eso. Y también porque a veces piden demasiadas unidades que a veces ni siquiera ocupan. Eso es una traumatología, son de los que más nos piden unidades y si llegan a utilizar dos, a veces es mucho. Hay veces que sí, por ejemplo, una placenta creta sí se llega a llevar hasta 20 unidades de sangre. O sea, Ok. sí hemos tenido ese tipo de casos Ujú. y sí hay casos en los que sí se justifica, pero hay casos en los que Gracias, no. Y Luis. aún así, en esos casos de placenta creta, aún no hayan llevado donadores para la prevención de urgencias Desabasto. obstétricas. Hay un programa aquí en Oaxaca, no sé en los demás estados, pero aquí en Oaxaca hay un programa para prevención de muerte materna y de urgencias obstétricas y se les da Ujú. prioridad. Si tenemos 20, pues las 20 se les da, así no haya llevado ni un donador. Sí, claro, aparte es pues finalmente es por ley, ¿no? Por normativa. Ok, es decir, que a lo mejor sí se te piden los donadores, sin embargo, no se te puede negar el acceso a ese, no sé, hacia ese paquete o ese concentrado eritrocitario, ese plasma, a ese concentrado de plaquetas porque no hayas llevado donadores, ¿no? Sí, efectivamente, pero cuando no lo hay, o sea, Sí, pues aunque de dónde, ¿no? no, sí, Finalmente. eso es lo que se les hace conciencia Ujú. Nosotros implementamos hace 10 años que empezamos con lo de la donación altruista más fuerte aquí en Oaxaca. ¿Y cómo entramos? Bueno, si tú vas a donar, bueno, te aseguramos que si algún día llega algún familiar, fue la forma en la que entramos. Pero ahorita ya estamos en el hecho de que, ok, ya se les está formando la cultura. Vamos a dar pláticas a niños de preescolar, primaria, universidades, empresas socialmente responsables. Entonces, sí se ha hecho una campaña masiva en la cual sí se ha visto una diferencia de un 3% de la población que llegaba a donar anualmente sangre, que es altruismo. El otro 97% era de donaciones por reposición. Ahorita se subió a un 8% más, pero no es una donación 100% altruista. ¿Por qué? Porque siempre esperan algo a cambio. Este año ya se está implementando, bueno, ¿y qué me van a dar? Pues ahora lo único que se les garantiza es de
los 5 beneficios que tienen ellos al donar. Una, que no se les cobran los estudios, que es, por lo regular nadie se va a decir, ay, yo me voy a ir a ver qué tal estoy de salud o a ver si estoy bien de hemoglobina o algo, no, o sea, realmente no. Entonces se le dan los estudios y pues la seguridad también de que va a ayudar a otra persona y que también van a recibir una ayuda en su organismo porque te previene de enfermedades cardiovasculares, un infarto cerebral, un infarto a miocardio, te reduce el riesgo. No quiere decir que seas, que no vayas a tener cáncer, pero sí te reduce el riesgo a ser probablemente a tener algún problema de cáncer. ¿Por qué? Porque como la médula trabaja, o sea, sacan las células que ya se te van a echar a perder en tu cuerpo, porque eso es un hecho, entonces le das un espacio para que se regenere. Incluso se han hecho algunos estudios y muchos de los que son deportistas eh, sugieren que hay un mejor rendimiento y más oxigenación en su cuerpo, pero todavía no nada comprobado. O sea, está como que en estudios, pero no nada real. De lo que les comento, nada más lo real es eso, que te previene de enfermedades cardiovasculares y te reduce el riesgo a este tipo de problemas. Ok, entonces eso ya es con base científica, ¿no? Sí, Ujú. Muy bien, Liz. Gracias. Pero sí, no, o sea, retomando, no es necesario que pongas el croquis. gracias, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Ninguna. Ok. Vamos a seguir rapidísimo. Ok, entonces eso es el croquis de manzana. Uy. Y finalmente también la recolección de datos o nos vamos a basar en un familiograma, el famoso familiograma, ¿ok? Que finalmente es la representación gráfica de la estructura y las relaciones familiares, ¿ok? Entonces, esto finalmente, ¿con qué objetivo? Pues finalmente vamos a conocer la composición familiar, identificar si hay algunos tipos o algunos factores de riesgo que conlleven a la problemática que estoy estudiando y finalmente determinar las relaciones familiares importantes, es decir, ¿qué va a determinar la estructura de un familiograma 1? El sexo, ¿ok? Es decir, el sexo siempre se representa gráficamente en un familiograma a través de ¿qué? El sexo masculino siempre se determina con un cuadrado, ¿ok? El sexo femenino con un círculo, ¿ok? Si esta persona o algún integrante de la familia del sexo, de cualquier sexo, tanto femenino como masculino, ha fallecido, se coloca un tache dentro de la forma, ¿ok? Tanto cuadrado como círculo, ¿de acuerdo? Es decir, fíjense, por ejemplo, determina que uno, los integrantes de la familia, es decir, el núcleo, que son o la cabeza de la familia, digamos que van a ser ¿qué? Tanto mamá como papá, ¿ok? Es decir, masculino, femenino, que determina que esta línea que se ve aquí vertical con estas dos paralelas determina o me va a establecer una unión, ¿ok? Dependiendo el tipo de unión es que va a ser seguida o va a ser la línea como tal continua o unión libre, por ejemplo, va a ser la línea entrecortada, ¿ok? Finalmente, si existe una relación de separación, tenemos una línea continua con una línea diagonal, ¿ok? Si finalmente ya se llevó a cabo el proceso de divorcio, son dos líneas diagonales, ¿ok? Para nosotros poder determinar el número de hijos que tuvo ese matrimonio o esa unión, si se dan cuenta, son dos líneas
Ay, no encuentro el cursor. Aquí está. 2 líneas en diagonal hacia abajo de la unión. Y aquí va a determinar el número de hijos. Por ejemplo, aquí son 2 hijos, uno del sexo masculino y una del sexo femenino. Pero, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos 3 hijos, 2 del sexo femenino, uno del sexo masculino. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, yo les decía que esta línea continua con base en las uniones o en las relaciones que existan, va a tener ciertas características. Por ejemplo, si es una relación conflictiva, vean el tipo de línea que es. ¿Ok? Y si nosotros determinamos que esa relación es conflictiva, chicos, es un factor de riesgo importante. ¿Para qué? Para la salud de los integrantes de esa familia. ¿Están de acuerdo? Finalmente se está afectando la esfera ¿qué? Pues yo pienso que la psicológica, ¿no? Exactamente, la esfera psicológica. Si recordamos el concepto de salud de la OMS, teníamos 3 esferas y una de esas se está afectando. A lo mejor nosotros como personal de salud de enfermería, directamente no podríamos trabajar en esta problemática. Sin embargo, aquí es bien importante sí que pasar todos estos datos al área correspondiente dentro de la salud para que pueda darle seguimiento y solución a esta problemática, ¿ok? Es decir, trabajar siempre, siempre, siempre como equipo multidisciplinario, ¿vale? Aquí algo bien importante es esta línea, si se dan cuenta, que es como un círculo o una forma elipsoidea entrecortada. Y esto lo que nos va a determinar es el número de integrantes que viven actualmente en ese lugar. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos la unión entre papá y mamá y de esa unión existen 3 hijos, ¿ok? 2 del sexo femenino, uno del sexo masculino. Sin embargo, aquí no nos indica el tipo, aquí se supone que la unión es de matrimonio. Sin embargo, dentro de la vivienda solamente viven mamá e hijos, ¿ok? Y esta línea es lo que nos va a determinar esta situación. Es decir, obviamente, si aquí lo agregamos dentro de nuestro familiograma porque vemos, digamos, esta situación. Es decir, que dentro de la vivienda, papá no se encuentra, ¿ok? No sé, es una separación. Pues sí, podría ser solamente una separación sin llegar, no sé, al divorcio o simplemente a lo mejor no vive ahí porque pues radica en otro estado, pero pues seguimos dentro de la relación. Es lo que yo me quiero considerar en este ejemplo, porque si se dan cuenta, la línea que nos indica la unión no está ni entrecortada, ni con las líneas en diagonal, ¿ok? Que nos indican tanto una separación como un divorcio. En este caso, si fuera una separación, tuviéramos aquí una línea, aquí al centro una línea en diagonal y esta forma como elipsoidea entrecortada que nos delimita que en esa vivienda únicamente vive mamá e hijos. ¿Por qué? Por una unión, perdón, por la razón de la separación de ese vínculo o de esa unión, ¿ok? Entonces, así es como vamos a ir, 1, estructurando y 2, leyendo un familiograma, ¿ok? Sin embargo, también, por ejemplo, si existieron hijos que desafortunadamente fallecieron en el momento 1 o del parto o días después del parto, se delimita así, es decir, mamá, papá, el sexo del bebé que falleció, es decir, aquí en este caso fue sexo ¿qué? Masculino. Y vamos a poner un tachecito dentro de esa figura, ¿ok? Que delimita que ese hijo
existió, pero desafortunadamente falleció. ¿Ok? También en dado caso de que nos indiquen que hubo o que existieron abortos espontáneos o abortos inducidos, también deben de delimitarse dentro del familiograma. ¿Ok? En este caso, si fue un aborto espontáneo, se delimita con un pequeño puntito, y si fue un aborto inducido, como tal, con un tachecito. Aquí no se delimita el sexo porque pues obviamente no sabíamos qué sexo era, ¿ok? En este caso, por ejemplo, respecto a si tuvimos o si dentro de esa familia hubo gemelos no idénticos, se delimitan así como si fuera una estructura normal, y gemelos idénticos se agrega una línea más en forma de triángulo, ¿ok? También, por ejemplo, por eso es que uno de los objetivos es identificar factores de riesgo. Uno es en la esfera psicológica y dos es en la esfera tanto psicológica como física, porque si se dan cuenta aquí está delimitando ¿qué? La presencia de adicciones, es decir, un integrante del sexo masculino está presentando un problema de adicciones, ¿no? Ya sea a estupefacientes, ya sea alcohol, etcétera, ¿no? Al tabaquismo, por ejemplo. Entonces aquí se delimita con la mitad de la figura rellena o marcada con negro. Eso delimita una adicción, ¿ok? Y finalmente, fíjense, las relaciones separadas, pues finalmente esta línea que marca la unión está completamente sesgada, ¿ok? Pero una pregunta. Sí. Cuando en la familia, por ejemplo, nada más hay o sea, ¿cómo lo explico? Como la cabeza de la familia, por así decirlo. Aquí podemos ver que la familia está pues el cuadrado, el círculo y abajo los integrantes, ¿no? Ajá. Cuando en la familia Monoparental. nada más está, ajá, cuando la familia nada más está el padre, ¿se puede poner nada más el puro cuadro y abajo los demás? Mm, sí, por ejemplo, aquí obviamente pues no va a haber una unión, sino que simplemente va a ser una familia monoparental, ¿ok? Es decir, que va a haber un solo integrante cabeza de familia. Y aquí en este caso, chicos, lo que se hace no es colocar como tal la unión, sino efectivamente únicamente se baja una línea paralela a, por ejemplo, en este caso, si el integrante o el cabeza de familia es sexo masculino, se baja una línea y aquí se determinan el número de hijos, es decir, solamente tuviéramos esto y estos 3 hijos, esta no. ¿Ok? Eso nos determina una familia monoparental, ¿ok? Eso es decir que únicamente uno de los padres está presente dentro de la vida de los niños o de los hijos. No, Ah, ok. no agregas la forma de la unión, que es esta, Ujú. sino únicamente bajas y dices que hay hijitos. Ah, ok, ok. Ajá, Gracias. Quedó claro. sí, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? O sea, eso viene siendo en caso de que, por decir, exista solamente el papá, pero por decir, en el otro que nos estaba mencionando, donde está circulado, existe el papá, existe la mamá, existen los hijos, pero el papá vive, por decir, fuera, en Estados Unidos o qué sé yo, pero existe. Y en el otro no, en el otro nada más existe el papá, pero la mamá no, y por eso se hace eh, solamente el cuadro y bajas para poner los hijos, Ajá, ¿no? hacia abajo, Ujú. ¿ok? Aquí, Sí, por sí. ejemplo, pudiera ser el ejemplo de lo que mencionas, es decir, papá vive en otro país, en otro estado, y únicamente en esa vivienda que pertenece a mi comunidad que estoy estudiando, vive mamá e hijos. Papá sí existe dentro de la unión, pero no vive en esa vivienda. ¿Alguien levantó la mano, perdón? Sí, sí, y yo.
Ajá. Una pregunta, por ejemplo, aquí que haya el padre fallecido, ¿se van a poner el cuadrito y el círculo y una tachita? Ajá, exactamente, va a haber la unión, va a existir la unión, es decir, mamá, papá, pero desafortunadamente papá ya falleció y aquí se marca así, con un tache dentro de la figura de papá o del sexo masculino. Y así nos indica que, en este caso, papá falleció y la que sigue presente es mamá, pero de esa unión se desplazan los hijos. Pero sí, todas las personas fallecidas, tanto padres como hijos, se marcan con un tache. Vean aquí, por ejemplo, esto de que fue un hijo nacido, pero que, no sé, inmediatamente después de que nació falleció o a los días falleció. ¿Ok? O durante alguna época o durante el proceso de su vida falleció. ¿Ok? Así se marca. Siempre que haya un fallecimiento, chicos, dentro de la figura, tanto círculo como cuadrado en el caso masculino, si hay un fallecimiento, se marca el tachecito adentro de la figura. Gracias. Igual, en el caso, por ejemplo, les digo de los divorcios, sí existió una unión, pero esa unión se terminó y por eso es que marca con estas líneas como en diagonal. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ninguna. Ninguna, profesora, todo muy Todo claro. bien. Ok. Después de tanto Ninguna, tiempo maestra. de haber estado en trabajo social, hasta hoy estoy entendiendo todo esto. El familiograma. Sí, Sí, se ve complejo cuando tú ves la estructura como tal, pero bueno, ya una vez que delimitamos como estos símbolos, ya lo empezamos como a estructurar, ¿ok? Es decir, mamá, papá, ojo aquí, cuando existe una unión aquí al revés, es decir, que de aquí, aquí, aquí hacia arriba, son relaciones ascendentes. Por ejemplo, aquí pudiera existir una que delimite los abuelos paternos, los abuelos maternos, etcétera, ¿ok? Pero siempre va a ser al revés, es decir, si estas están hacia abajo, aquí las líneas están paralelas, están hacia abajo, que intersectan con una línea vertical, aquí, por el contrario, están hacia arriba, que también van a interceptar con una línea vertical. Eso nos indica que es familia ascendente, ¿ok? Es decir, antes de la familia principal. O Y sea así, que es como formar un árbol genealógico, algo así, ¿no? ajá, más o menos así es un familiograma, nada más que aquí sí nos va a delimitar el tipo de uniones y relaciones que existen, así como los factores de riesgo en el caso de que exista, por ejemplo, la presencia de alguna adicción dentro de la familia o la presencia de una relación conflictiva, ¿ok? Una pregunta, ¿ese formato de familiograma siempre lo han usado o es nuevo? No, Porque yo trabajé mucho tiempo en campo haciendo croquis y todo eso con casos de dengue, de alguna enfermedad viral o bacteriana. Y, o sea, sí hacíamos los croquis como usted los puso en la diapositiva, el croquis de manzana. pero, pero este formato nunca, la verdad, nunca lo había visto hasta hoy. El familiograma, ¿ok? Ajá, Ah, nunca lo manejamos nosotros. sí, 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 pero no, ¿eh? No, no es nuevo. O sea, tiene muchos años que se trabaja dentro de la salud comunitaria y la salud pública, ¿ok? A Ah, ok. veces no se elabora porque, pues sí, si se dan cuenta su estructura, pues sí hay que hacerla detalladamente. No es que sea complejo, sin embargo, sí hay que irla marcando detalladamente y más adelante vamos a ver, no sé, en qué casos pudiera servirnos un familiograma y en qué casos no.
¿ok? Es decir, por ejemplo, Ajá. en las visitas casa por casa o visita domiciliaria, nos sirve mucho la estructura de un familiograma porque de alguna forma tú ya lo integras en el expediente y pues ya ves de qué está compuesta esa familia, cómo está compuesta, qué uniones tienen, qué factores de riesgo tienen y ya únicamente ya nada más vas diseñando o diseñas tu intervención con ese problema y le vas dando seguimiento, pero ya pertenece a todo, o sea, es el encabezado del expediente, digamos Ajá. así. Sí, porque nosotros utilizamos, o bueno, todavía se utiliza el estudio epidemiológico. Y Ok, con el estudio epidemiológico sí vienen unas preguntas parecidas de cuántos integrantes correspondientes a edad, al sexo, cuántas personas habitan en la casa, si tenían animalitos y todo eso, pero iba dentro de la hoja del estudio epidemiológico sí, es más y bien de ahí como, sacábamos lo que era el croquis para, para cerrar manzanas cuando había algún caso epidemiológico. ujú. Sí, es más bien como algo escrito, ¿no? Es decir, Ajá, número de integrantes tal y así. Y esto es básicamente un esquema, digámoslo, es un gráfico, pero ajá. de las dos formas sirve, ¿ok? Ah, ok, perfecto, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más había levantado la mano? Yo la levanté, trabajo social es el que por lo regular hace ese tipo de familiogramas. O sí, sí lo conozco, pero no le había entendido el por qué Ujú. los cuadritos, las bolitas, la X y eso. Entonces, Ajá. en banco de sangre se trabaja el familiograma para determinar por los costos que le comentaba que vale Un una féresis. estudio Entonces, socioeconómico. ajá, Ajá. entonces lo utilizan para hacer el estudio socioeconómico, el familiograma, y para determinar realmente cuánto, si es que puede pagar o algo, o si es que se va a exento. Ok. Sí, sí, regularmente recuerden que trabajamos como equipo multidisciplinario, pero ahora la próxima vez que o lo vean o tengan que estructurar uno, pues ya saben de qué forma se realiza. ¿Ok? Perdón. Ese es un familiograma. ¿Ok? Creo que por lo regular se ocupa en el hospital público, ¿no? Porque he visto, bueno, yo anteriormente veía a las personas de trabajo social, traían sus expedientes y veía yo ese tipo de, pero yo le llamaba como casita porque se veían muchos dibujitos. Ajá. Entonces, Yes. o sea, sí me dio la curiosidad, pero nunca me di a la tarea de preguntar. Pero ahorita estoy viendo que sí es el familiograma, que ya Ajá. lo entendí. Familiograma, y sí, efectivamente, nosotros en el ámbito hospitalario, pues no lo vamos a utilizar. Sin embargo, en el ámbito comunitario, sí. Sí se utiliza mucho este recurso del familiograma. Sobre todo les digo que en la visita domiciliaria que viene un poquito más adelante y que también es un recurso del cual nos valemos para obtención de datos. ¿Ok? Y finalmente tenemos, bueno, no finalmente tenemos el estudio de sector y el AGEP, o también llamado Área Geoestadística Básica, ¿ok? Un estudio de sector se refiere, o más bien un sector un sector es, recuerdan que les dije cartografía, era que la representación gráfica en forma de un mapa de, digamos, pongámoslo así, todo un estado. La cartografía social lo que va a hacer es ese estado tomar una comunidad. Y el sector, chicos, es esa comunidad todavía subdividirla más a través de o delimitando pequeñas ubicaciones geográficas llamados sectores. Y esto finalmente va a ser que con el objetivo de brindar o facilitar mejor los recursos y los servicios, no solamente de salud, sino también, por ejemplo, de seguridad pública, ¿ok?
Por ejemplo, en dado caso de una emergencia o de una eventualidad que se presente dentro de ese sector, finalmente el área encargada de vigilar ese sector va a ser la encargada o la primera en acudir a esa situación de emergencia o ante esa eventualidad. Esto es para que el servicio sea más rápido y más efectivo, ¿ok? También, por ejemplo, yo les decía que en actividades de salud, delimitar un sector contribuye a que sea más efectivo, no sé, por ejemplo, si yo estoy implementando una campaña de inmunización, no sé, ahora en octubre que se viene lo de la influencia, la influencia, lo de la influenza, lo que va a hacer es delimitar ese sector y integrar recursos humanos, es decir, personal de salud, personal de enfermería, que se encargue de tal sector, otro personal se encargue de otro sector. ¿Para qué? Para facilitar ese servicio y dos, pues finalmente no es lo mismo únicamente trabajar en un sector que trabajar en toda la comunidad. ¿Están de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, trabajarlo a través de qué? De servicios de salud, pero también, por ejemplo, respecto a la recolección de datos, ¿ok? Es decir, si yo me voy recolectando datos por sectores, por ejemplo, estos datos, uno, pues va a ser menos trabajo para la persona encargada de realizar esa recolección a través de una encuesta, a través de un censo, a través de una entrevista. Va a ser menos trabajo y dos, la obtención de esos datos va a ser bueno, ahorita ya hay muchos softwares que se encargan de analizar esos datos a nivel, o sea, cuando son datos muy numerosos. Sin embargo, o sea, si nosotros nos vamos por sectores, esos datos, uno, pues son menos y dos, su análisis va a ser un poquito más rápido a lo mejor. Entonces, por eso es que es el estudio de sector. Esa comunidad la delimitan todavía en pequeñas comunidades y en pequeñas comunidades, perdón, en pequeñas ubicaciones que se llaman sectores. Y entonces nosotros ahora sí vamos a trabajar en un sector de esa comunidad, no sé, en el sector 10 de esa comunidad, ¿ok? Ok, ok. Y finalmente el AGEP, que es el Área Geoestadística Básica. Esta área geoestadística básica es establecida sí o sí por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ¿ok? Es el único que tiene como que esa autorización y esa capacidad de qué, de establecer esa área geoestadística y no es más que para qué, con fines estadísticos y de planeación, chicos, es decir, se determina una área geoestadística básica en una comunidad y lo mismo que en el sector, es decir, va a delimitar áreas de trabajo, va a identificar características poblacionales más específicas, ¿ok? A lo mejor, no sé, se me ocurre que un sector equivale a, no sé, 10 cuadras a la derecha y una hacia el norte y otra hacia el sur, ¿no? Un ejemplo. Entonces, obviamente, dentro de ese sector, las características van a ser más específicas, porque a lo mejor ese sector 10 que delimita esa zona, a un lado tienen el canal de aguas negras, ¿no? Que, por ejemplo, el sector 5, que se encuentra más al oriente y está alejado de ese canal. Es decir, ese sector va a tener características y problemáticas bien específicas, ¿ok? O diferentes a otros sectores, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos hace identificar características específicas? Aquí es bien importante que facilitar la vigilancia epidemiológica, chicos. Por ejemplo, ahora que se vino lo del brote del sarampión, yo no lo sabía, pero hablando con la enfermera, bueno, platicando con la enfermera comunitaria que le toca a este sector de la comunidad, me dijo que a una cuadra de aquí se estableció un cerco sanitario de sarampión. Aquí, o sea, unas casas, yo creo que
como unas 10 casas de mi casa a su casa. Que pues nadie sabíamos, ¿no? O sea, finalmente esa información confidencial quedó entre el sector salud, ¿no? Pero finalmente para eso se hace delimitar estas áreas geoestadísticas básicas para contener mejor un brote epidemiológico, es decir, mantenerlo más vigilado, ¿ok? Y pues finalmente esos son los objetivos que tiene la INEGI al establecer un área geoestadística básica. ¿Cuál es su metodología? Uno, pues va a ser delimitar una zona geográfica. Dentro de esa comunidad yo delimito, como les decía, un ejemplo, ¿no? Muy burdo. 10 cuadras al norte, 5 al sur, 2 al oriente, 2 al oeste, ¿no? Un ejemplo. Entonces, esa área geográfica pertenece a un área geoestadística básica. ¿Qué? Que una vez que se delimitó, va a tener un recorrido físico para reconocer el área, ¿ok? En ese recorrido, a través de la observación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recolectar información y el personal encargado de realizar esos mapas o esos croquis de manzana lo van a realizar. Y 2, una vez que nosotros recolectamos esa información, tanto en el recorrido de reconocimiento como la recolección propia dentro de la comunidad, dentro de ese sector, perdón, vamos a hacer ese análisis de datos o hacen ese análisis de datos, ¿para qué? Para identificar esa problemática. A lo mejor lo que les decía, en el sector 10 está delimitado por un canal de aguas negras. Y pues finalmente tenemos una zona endémica, ¿no? ¿Por qué? Porque es agua, porque son aguas negras, porque es agua estancada, etcétera. ¿Ok? Entonces yo ya identifiqué esos problemas y ahora sí voy a brindarles una solución a través de una intervención, ¿vale? Entonces dice que qué elementos deben de analizarse. Uno, demográficos, ¿ok? Es decir, si se dan cuenta, es lo que ustedes analizaron o describieron en la comunidad que eligieron, es decir, la delimitación geográfica, la población total, edades, sexo, etcétera, sociales, escolaridad, ocupación. En este caso, si es una zona donde hay alta prevalencia de individuos que viven, que son migrantes, bueno, eso también se toma en cuenta en los aspectos sociales, aspectos ambientales como son los servicios básicos y de salud, es decir, la morbimortalidad de ese sector o de esa comunidad, así como las coberturas respecto a campañas de vacunación. ¿Ok? ¿Sí saben la diferencia entre morbilidad y morbimortalidad? Morbilidad y mortalidad. Mortalidad es cuando ya es una persona que ya está muerta y morbilidad es algo así como que las enfermedades que tiene, ¿no? Ajá, pues sí, efectivamente, la mortalidad, pues no es más que el determinante que llevó a, mejor dicho, la persona que pues desafortunadamente pues ya no está como en este plano terrenal, ¿no? Que ha fallecido. Esa es la mortalidad como tal, como su nombre lo indica. Y sí, efectivamente, la morbilidad, perdón, son aquellos factores o aquellas complicaciones que yo voy a tener respecto de una enfermedad base. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál sería la morbilidad de un paciente que vive con diabetes? El Mejor pie diabético. Perdón, Fray. Pie diabético. Exactamente, es decir, vamos a tener morbilidades macro y microvasculares. Una de las macro va a ser, sí, efectivamente, el pie diabético. De las microvasculares va a ser, ¿qué? Retinopatía. ¿Están de acuerdo? Enfermedad renal crónica, por ejemplo. Neuropatía. Es decir, todas esas complicaciones de esa enfermedad base se llaman morbilidad, ¿ok? Entonces, aquí vamos a determinar esas
esa morbimortalidad de la comunidad, así como las coberturas de vacunación. Esos son los elementos que analiza INEGI a través del establecimiento de un área geoestadística básica, ¿ok? O finalmente como si fuera un sector, porque es un área básica delimitada por una ubicación física que va a tener cierta problemática en específico. ¿Ok? Eso es lo que hace INEGI a través del área geoestadística básica. ¿Ok? Pero eso solamente lo hace INEGI. Solamente. ¿Ok? ¿Para qué? Para sus censos, para establecer cercos sanitarios, para, no sé, recolección de datos, establecimiento de problemáticas de salud, etcétera. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, Ok, todo bien. entonces continuamos. Entonces decimos que nos íbamos a valer de qué. Este tema se llama técnicas de recolección de datos. Entonces ya vimos cuáles. Ya vimos la cartografía, ya vimos el croquis de manzana, ya vimos el familiograma, el análisis de un sector, ¿ok? Ya vimos los censos, bueno, cómo se establece o cómo se delimita un área para realizar un censo para este Instituto Nacional de Geografía y Estadística, realiza para realizar un censo, ¿ok? ¿Cómo son los censos de INEGI o qué información contiene un censo de INEGI? Lleva cuántas personas hay, Ujú. si hay enfermedades, Ajá, entonces, tipo de demográficos, viviendas, salud, sí, ambientales. Es decir, si nos damos cuenta y si analizamos un censo de INEGI, chicos, tiene todos estos elementos, ¿ok? Es decir, demográficos, sociales, ambientales, de salud, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace INEGI para tener una recolección óptima de datos, estableciendo como pequeños sectores llamados áreas geoestadísticas básicas y que esta información de datos sea, de alguna forma, sea menos trabajo tanto para, mejor dicho, sea menor el trabajo para los recursos humanos, es decir, el personal que se encarga de llevar a cabo esas encuestas para elaborar ese censo. Y bueno, vamos a pasar a una técnica que se llama técnica de entrevista, ¿ok? La técnica de entrevista no es más que esa técnica, obviamente, va a ser una técnica de diálogo, es decir, una técnica de comunicación verbal principalmente, aunque también la puede haber digital, entre una persona que es el entrevistador y una persona que va a ser entrevistada, ¿ok? Su principal objetivo, pues, ¿cuál es? Obtener información, ¿ok? Es decir, a través de una entrevista, el objetivo que tenemos es obtener información, ¿ok? Y aquí ya se desplaza, ¿ok? Respecto a nuestra área, sería que identificar necesidades de salud, conocer las percepciones y experiencias de la comunidad. Recordemos que una comunidad que es incluida va a ser una comunidad que participe de una forma más adecuada, ¿ok? Entonces vamos a establecer también una relación de confianza, es decir, ahorita vamos a ver qué cualidades debe de tener un entrevistador, ¿para qué? Para que genere esa confianza en la gente o en el entrevistado y pueda otorgarle información que es indispensable para él. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a planear nuestra entrevista? Pues uno, hay que elaborar sí o sí objetivos, es decir, ¿con qué objetivo yo estoy elaborando esta entrevista? Una vez que establezco mis
objetivos, tanto mi objetivo general como mis objetivos específicos, lo que voy a hacer es, ahora sí, diseñar mi entrevista, es decir, con esos objetivos, yo qué quiero conocer para establecer o preparar o diseñar mis preguntas. Esas preguntas siempre son diseñadas con base en la información que yo quiero obtener. ¿Ok? Vamos a seleccionar el lugar adecuado, ya sea, no sé, en los centros donde se brinda servicios de salud, ya sea mis bienestar, centro de salud, nivel primario de atención, unidades de medicina familiar, etcétera. Los podemos realizar, no sé, por ejemplo, en escuelas, en mercados, es decir, este lugar yo lo voy a establecer el más adecuado de acuerdo a lo que yo quiera, la información que yo quiera obtener, ¿ok? Y finalmente hay que programar una fecha y un horario, ¿ok? Es decir, ok, yo ya diseñé mi entrevista con base en mis objetivos y en la información que quiero obtener, la voy a aplicar en tal lugar, no sé, en el centro, en la unidad de medicina familiar, no sé, 83, el día lunes y martes de 8 a 2 de la tarde, ¿ok? Entonces, esta es la planeación de una entrevista. Eso vamos a tener cómo se ejecuta. Primero, pues finalmente es presentarnos, ¿ok? Es decir, que el entrevistado nos pueda conocer, es decir, hola, buenos días, soy la enfermera Vanessa Pérez y finalmente es explicar el propósito. Soy la enfermera Vanessa Pérez y en este momento quisieras ver si pudiera permitirme unos minutos de su tiempo. ¿Para qué? Para poder aplicarle una serie de preguntas con el propósito de obtener información sobre la concientización del cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Entonces, si me permite ese tiempo, es decir, yo estoy solicitando ese consentimiento y ya no le he entrevistado, no, sí, claro, ¿no? Entonces empiezo a ¿qué? Al desarrollo de mi entrevista, es decir, con las preguntas que yo diseñé con base en mi problemática, voy a empezar a expresarle o formular estas preguntas. Deben de ser preguntas claras, es decir, claras y concisas, es decir, muy directas. ¿Para qué? Para que el entrevistado las pueda comprender de una forma muy clara y por consiguiente darnos un dato claro, ¿no? No tan rebuscado, sino que pueda brindarme un dato claro, ¿ok? Es decir, usted sabe qué es el cáncer de mama, sí, no, y hasta ahí, ¿no? Y a lo mejor que él dentro de la retroalimentación, ¿no? Finalmente te diga, sí, es esto y esto, pero finalmente el dato que tú querías saber es si la población conoce o la comunidad de tal a tal edad conoce qué es el cáncer de mama, ¿no? Para diseñar tu intervención, es decir, qué es el cáncer de mama. A lo mejor la mayoría dentro de tus datos en el análisis te dijo que, no sé, un 60% de la comunidad que entrevistaste saben qué es el cáncer de mama, pero un 40, ¿no? Entonces, esto te da un dato bien específico y claro para diseñar tu intervención. Es decir, a lo mejor yo empiezo desde eso, ¿no? ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Para qué? Para que ese 40% de mi comunidad conozca qué es el cáncer de mama y los que ya los conocen le quede a lo mejor un poquito más claro, ¿ok? Sí, me doy a entender más o menos el objetivo de una entrevista, es decir, las preguntas que yo voy a elaborar para obtener esos datos, ¿ok? Sí, todo muy claro. Entonces, ¿qué? Pues voy a escuchar atentamente a mi entrevistado, lo que les digo, sí lo conozco, es esto, ok, yo anoto, sí lo conozco. Y él me va a decir, sí, es esto, y fíjese que en mi familia hemos tenido casos, etcétera, ¿ok? Eso es escuchar atentamente, ¿ok? Y finalmente, o sea, ya que terminamos como de desarrollar y formular nuestras preguntas,
pues hay que agradecer la participación y resolver dudas. No sé, por ejemplo, pues no, fíjese que pues yo no conocía el cáncer de mama, pero pues, ¿qué es? Entonces ahí es la etapa de cierre. Por ejemplo, ya a grandes rasgos, tú le explicas, pero finalmente aquí tienes como una antesala o una oportunidad para poder invitarlo a tu intervención. Ah, fíjese que se va a dar un taller respecto a este tema. Le gustaría participar y ya, ¿no? Entonces, aquí es de acuerdo al... Sí hay fases como primordiales o que se deben de llevar a cabo, pero esto dista mucho de nosotros como profesionales de salud, es decir, cómo llevemos a cabo esta entrevista, ¿ok? Si de una forma muy cerrada o de una forma muy dinámica y que ejerza esa confianza en la persona que está siendo entrevistada, no hay más dentro del área de la salud. Pues es mejor así como tipo de dinámica, ¿no? Para que la persona pueda pues tener la confianza de abrirse y preguntar, pues si tiene sus dudas, pues Ajá, ya se las aclara exactamente. uno, ¿verdad? Exactamente, y que tú lo estás involucrando, es decir, ese sector de tu comunidad lo estás involucrando en la participación de o en el hecho de expresarte ese problema en el que tú puedes trabajar. Y recuerden siempre, siempre, una comunidad que se involucra o que involucramos es una comunidad que va a participar efectivamente, ¿ok? Entonces, ¿qué cualidades debe de tener un entrevistador? Siempre, y no solamente que el hecho que seamos entrevistadores, ¿ok? Sino todo personal de salud debe de tener ¿qué? Respeto, empatía, es decir, valores, ¿ok? Respeto, empatía, honestidad, ejercer una comunicación efectiva, paciencia, buena comunicación. Y finalmente, pues parte de una comunicación efectiva es que mantener el contacto visual, evitar prejuicios, juicios o críticas, utilizar un lenguaje sencillo, es decir, sin tanto tecnicismo, y garantizar confidencialidad, es decir, que nosotros, uno, generemos esa confianza para que el paciente o la persona entrevistada pueda brindarnos los datos que necesitamos y sí o sí dejarle claro que todos los datos que nos va a brindar van a quedar en confidencialidad, ¿ok? Es decir, a través del aviso de privacidad de los datos que nos está proporcionando, ¿ok? Y finalmente la visita domiciliaria, chicos, era lo que decíamos, es una actividad realizada por el personal de salud y que su objetivo es que visitar los hogares de las familias para obtener datos respecto a su estado de salud, a las condiciones de vida que generalmente tiene, las condiciones y los hábitos de vida que tienen, así como también sus necesidades, ¿ok? A lo mejor, como les dije, o sea, a lo mejor si nosotros establecemos o observamos que esa relación de unión es conflictiva, ok, en la próxima vamos a informar, no sé, dentro de la unidad de primer nivel, informamos a la respectiva área, no sé, psicología, y vemos de qué forma podemos abordarlo en la siguiente visita domiciliaria, ¿ok? Pero, sin embargo, ¿eso qué nos va a permitir? Detectar necesidades y ver las condiciones de vida que tienen, así como también parte de sus hábitos, ¿ok? Esos son los objetivos, ¿ok? Conocer su entorno familiar, detectar riesgos, dar seguimiento a pacientes y familias, pero también aquí es bien importante que brindar educación para la salud. Por ejemplo, ¿recuerdan este programa que es Salud Casa por Casa? Bueno, no sé si en todos los estados se lleve a cabo, pero es un Sí, programa, aquí se lleva a cabo. ajá, que salió, bueno, que nació con este gobierno actual. Entonces, lo que hace Salud Casa por Casa, chicos, es
que cierto grupo de enfermeras visitan a los pacientes en sus hogares, pero principalmente son pacientes de la tercera edad. Este programa, bueno, uno nació a raíz de ¿qué? De que pues desafortunadamente no toda la población cuenta con servicios de seguridad social. Y dos, porque pues desafortunadamente al no contar con servicios de seguridad social, la población más vulnerable era la que se veía más afectada respecto al control de sus enfermedades. Y en este caso, la población más vulnerable es adulto mayor, ¿ok? Uno, porque a lo mejor no cuentan con servicios de seguridad social. Y dos, pues porque desafortunadamente muchos de ellos ya se encuentran en estado frágil o en estado de dependencia, ¿ok? Es decir, que tienen imposibilidades o no tienen posibilidades de desplazarse a un primer nivel de atención, ¿no? Por ejemplo, un centro IMSS Bienestar. Entonces, por eso es que con base en esta problemática salió este programa de salud casa por casa. ¿Para qué? Para brindarles esa atención a esa población vulnerable que son adultos mayores, atención de salud, que hubiera un control de sus enfermedades a través de un seguimiento y pues finalmente, o sea, que mejorara dentro de lo o en la mayor posibilidad su calidad de vida y su atención respecto a la salud y a su control de sus enfermedades. Entonces, por eso es que nació este programa y pues su base es esta, la visita domiciliaria, ¿ok? Entonces, dice que cuál es su planeación. La planeación 1, pues es revisar antecedentes, ¿ok? Definir objetivos, es decir, con qué objetivo o con qué finalidad yo voy a ir a una visita domiciliaria. Preparar el material necesario y, si se considera, programar la visita, ¿ok? O programar la visita inicial y programar una visita de seguimiento. Igual va a llevar una ejecución que finalmente, pues si se dan cuenta, es lo mismo, ¿ok? Sí o sí hay que presentarse, hay que identificarse, explicar el motivo o el objetivo por el que están ahí y brindar confianza, ¿ok? Brindar seguridad. Recuerdan que les dije que sí o sí era la observación, es decir, desde que yo estoy o desde que me delimitan cierta zona a trabajar cierto sector, yo voy a observar todas estas condiciones ambientales que hay alrededor de ese sector o dentro de ese sector. Sin embargo, en visita domiciliaria nos enfocamos más a la vivienda, ¿ok? Es decir, qué condiciones de vivienda tienen, qué servicios básicos tienen y la higiene que hay dentro de esa vivienda, ¿ok? ¿Por qué la higiene? Porque la higiene nos determina, y si están de acuerdo conmigo, nos determina muchos procesos infecciosos, ¿ok? Es decir, nos determina si podemos tener enfermedades transmisibles. En el número 3 vamos a realizar una entrevista, es decir, vamos a conocer la situación familiar, qué problemas de salud pueden existir, así como detectar necesidades. Como les dije, en visita domiciliaria sí o sí hay que brindar educación para la salud, es decir, orientación y recomendaciones que puedan llevar a cabo los pacientes y que tú puedas evaluar en la siguiente visita, ¿ok? O en una visita de seguimiento. Y finalmente en el cierre, pues es que el resumen de los hallazgos, es decir, lo que identificaste y en qué se puede trabajar y una programación de seguimiento. ¿Ok? ¿Qué va a llevar su informe de visita domiciliaria? Va a incluir la fecha, la hora, los datos de identificación, tanto de ustedes personal como de el domicilio, el objetivo de la visita, qué hallazgos encontramos en esa visita,
las intervenciones que vamos a realizar, qué recomendaciones se le dieron en este caso al o a los pacientes y cuál es nuestro plan de seguimiento, ¿vale? Aquí viene un poquito más especificado y nos dice que uno, pues va a ser datos generales, es decir, nombre del jefe de familia, la dirección la dirección correcta del domicilio y el número de integrantes. Es decir, aquí podemos valernos de este recurso gráfico que se llama familiograma, ¿ok? Como les dije, ¿para qué? Para que quede en el expediente o quede en nuestro informe de visita domiciliaria y en los futuros seguimientos, pues no haya que hacer o no existan modificaciones, ¿ok? Después vamos a observar y a registrar las condiciones de la vivienda, es decir, de qué material está construido, si existe ventilación, si existe iluminación o si en este caso esa familia vive en situaciones de hacinamiento, ¿ok? Es decir, que vivan muchas familias dentro de la misma vivienda, no sé, que dos familias compartan un cuarto, etcétera, ¿ok? Todo eso debe de ir registrado en nuestro informe, ¿ok? Con qué servicios básicos cuenta, su estado de salud, ¿ok? Es decir, en ese momento, qué enfermedades se encuentran presentes, si todos los integrantes de la familia tienen su esquema de vacunación completos, si en este caso existe algún integrante de la familia del sexo femenino que se encuentre en estado de gravidez o en embarazo, si existe algún integrante de la familia que viva con alguna discapacidad. Estos factores son los que se toman en cuenta en visita domiciliaria, ¿ok? ¿Qué factores de riesgo encontramos? Pues si alguien tiene algún tipo de adicción, si, no sé, tabaquismo, alcoholismo, drogas, etcétera, con qué animales domésticos contamos y si hay algún tipo de riesgo ambiental. ¿Ok? Es decir, como les decía, si dentro de mi sector, no sé, hay un canal de aguas negras, si existe alguna industria cerca que tenga emisión de contaminantes, etcétera. ¿Ok? Y finalmente los recursos familiares, es decir, el apoyo familiar que yo voy a tener en dado caso de qué, de una enfermedad o de una situación, no sé, socioeconómica, es decir, que yo me quede sin trabajo y que exista la posibilidad de que un familiar pueda apoyarme en lo que yo consigo un nuevo empleo. El apoyo familiar que se brinda dentro de ese domicilio, el acceso a los servicios de salud, es decir, si es que las personas que viven en la vivienda cuentan con algún tipo de seguridad social o pues básicamente el acceso a servicios de salud es a través del gobierno, ¿ok? Y las redes comunitarias, ¿ok? Es decir, aquí también hay dos vertientes, chicos. Las redes comunitarias se refieren, uno, como tal a las redes de telefonía, de internet, etcétera, con los que cuenta la familia. Y dos, las redes comunitarias de las que nos podemos valer en caso de una emergencia o de algún imprevisto, de alguna eventualidad que se llegue a presentar dentro del domicilio. Por ejemplo, servicios de seguridad, ¿ok? Policía, bomberos, ambulancia, etcétera. ¿Ok? A esto se refiere con redes comunitarias, ¿vale? Tiene dos vertientes. Y finalmente, bueno, vamos a ver rapidísimo los factores de riesgo. Es decir, vamos a tener detección de factores de riesgo dentro de la comunidad y factores de riesgo que nos dicta la OMS, ¿ok? Dentro de la comunidad, chicos, tenemos
principalmente 4 factores de riesgo, ¿ok? Es decir, las condiciones del entorno, es decir, estos factores de riesgo nos indican la posibilidad de desarrollar alguna complicación, ¿ok? O algún tipo de daño en nuestra salud. Y esto se refiere a qué? No es más que al medio ambiente, ¿ok? Es decir, como les decía, si existe alguna fábrica que tenga emisión de contaminantes, si existen puntos endémicos como los canales de aguas negras, etcétera, ¿ok? Las condiciones del entorno laboral también van a ser un factor de riesgo para que me pueda o que pueda ocasionarme algún daño en la salud. Los malos hábitos en general, de alimentación, de estilo de vida, etcétera. Y finalmente, pues los contaminantes químicos y biológicos a los cuales yo puedo estar expuesto dentro de esa comunidad. ¿De acuerdo? Y finalmente, la Organización Mundial de la Salud nos determina 5 factores de riesgo. ¿Para qué? Para poder desarrollar una enfermedad no transmisible, ¿ok? Es decir, enfermedades crónicas. Diabetes, hipertensión, cáncer, dislipidemia, síndrome metabólico, enfermedades cardíacas, etcétera, ¿ok? Si bien recordamos más o menos a principios y hasta mediados, un poquito más de mediados del siglo XX, la principal causa de mortalidad era por enfermedades transmisibles, es decir, que se transmitían a través de alguna vía y eran principalmente microorganismos. Ejemplo, el cólera, la peste negra, etcétera, la fiebre tifoidea, por ejemplo, y más o menos como a 3/4 del siglo XX para acá ha cambiado completamente esa prevalencia, chicos. Es decir, actualmente las principales enfermedades de las que muere la población mexicana es por enfermedades no transmisibles, enfermedades que por nuestros propios hábitos adquirimos, ¿ok? Es decir, ahorita la principal causa de muerte en nuestro país es por enfermedades cardíacas, ¿ok? Asociadas a un estilo de vida pues sedentario, una mala alimentación, al sedentarismo, mala alimentación, consumo de tabaco, consumo de alcohol, es decir, estos factores que nos dicta la OMS: tabaquismo, consumo nocivo de alcohol, alimentación no saludable, inactividad física y finalmente, y fíjense, hasta el punto 5 queda la contaminación del medio ambiente, ¿ok? Es decir, todos los puntos anteriores son elecciones propias, ¿ok? Es decir, yo decido fumar, yo decido consumir alcohol, yo decido cómo alimentarme y yo decido si hago ejercicio o no, ¿ok? Aunque dentro de las enfermedades crónicas viene un contexto genético, un contexto hereditario, el mayor factor de riesgo es por elección, ¿ok? Entonces, afortunadamente, son enfermedades o son factores de riesgo, chicos, que pueden prevenirse. ¿Para qué? Para evitar el desarrollo de alguna enfermedad no transmisible. ¿Ok? Y hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Mañana vamos a ir viendo cada uno de estos factores de riesgo. Y vamos a empezar con diagnóstico comunitario. ¿Ok? Bueno, ahorita ya entramos en la etapa de valoración. Por si, bueno, quieren ir adelantándole un poquito, pero bueno, ahorita es decir, que vayan determinando estos factores dentro de su comunidad, ¿vale? Mañana empezamos con, terminamos de ver factores y empezamos con diagnóstico comunitario. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Oiga, profe, ¿nos puede proporcionar estas diapositivas también, Sí. por favor? Sí, sí, nada más, bueno, mañana que terminemos de ver factores de riesgo, que voy a agregar unas cosas todavía y mañana mismo se las envío. Se las envío para que las tengan y empezamos Gracias, con profe. diagnóstico comunitario. ¿Ok? ¿Dudas?
Todo bien, maestra. Todo ¿Todo bien, bien? profesor. Ok. Bueno, bien, chicos, maestra. pues les agradezco por conectarse el día de hoy, y los veo el día de mañana, ¿ok? Que tengan bonita noche y que descansen. Gracias. Igualmente, Igualmente, buenas Buenas noches. profesor. Gracias, noches. Buenas maestra. noches, compañeros. Descansen.